Le damos la bienvenida a Celia Sanjur y a José Luis Rodríguez Pití por acompañarnos hoy en el programa y dedicar parte de su tiempo a esta valiosa iniciativa, a rememorar esta importante fecha, no para efectos positivos, sino para efectos de reiterar la necesidad de verdad, justicia y reparación, de revolver dentro de la memoria histórica este acontecimiento que fue producto de una coyuntura política, económica y social, de una crisis más bien, y sus efectos fueron violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas de la invasión. Por eso es que hoy el título del programa es Las lecciones de la invasión. ¿Cuáles fueron las lecciones de la invasión? Y vamos a dialogar, a conversar, a manifestar nuestras opiniones, nuestros criterios bien fundamentados a partir de la experiencia, la investigación y el conocimiento de nuestros dos expositores que, como bien conversábamos antes de que iniciara el programa, parte de su vida profesional, académica y social, activismo, ha sido la lucha a favor de las víctimas de la invasión, ¿no? Entonces, quiero presentarles en primer lugar a Celia Sanjur. Ella es socióloga, activista social, presidenta del Centro de Capacitación Social. Es muy reconocida como editora de la revista Diálogo Social. Por muchos años ha trabajado en procesos participativos e informes sobre la situación de derechos humanos en Panamá. Y ha sido una voz importante en las denuncias sobre la invasión de Estados Unidos a Panamá. José Luis Rodríguez Pití es escritor, activista visual e investigador cuya obra se ha centrado en la identidad y la memoria. Sobre la invasión ha realizado investigaciones, documentado material tanto en Panamá como en Estados Unidos y recogido testimonios, con lo que ha publicado artículos. Ha dirigido múltiples proyectos culturales y publicaciones. En Panamá fue profesor universitario y autor de 2 libros sobre inteligencia artificial. Actualmente reside en Canadá. Bienvenidos nuevamente Celia y José Luis. Para hoy hemos querido organizar este diálogo en 5 preguntas clave. La primera es si fue necesaria para sacar al general Noriega la invasión. La segunda es, ¿era la vía para instalar la democracia? Luego abordaremos la tercera pregunta, ¿cuál fue la verdadera razón norteamericana para invadir a Panamá? La cuarta pregunta, ¿valió la pena la invasión? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos quedan? 5, ¿hay oportunidad para lograr verdad, justicia y reparación? Y es que como el título de este programa es Política para todas y todos, política para todos en general, al leer, escuchar o ver sobre la temática de la invasión a Panamá del 20 de diciembre del 89, contestar estas preguntas por encima puede ser muy sencillo, pues puede ser decirle un sí o un no a todas y punto, porque para cierto sector de la población depende, puede ser generacional, puede ser a nivel demográfico o geográfico. Esto puede resultar como que llover sobre mojado, como un tema repetitivo, y es todo lo contrario. Y los panelistas, acá los compañeros me darán la palabra luego, es todo lo contrario, es algo que forma parte de nuestra memoria histórica y que tenemos que siempre seguir estudiándolo y siempre seguir luchando a favor de esas víctimas, ya sea a nivel de la promoción, protección o defensa de los derechos humanos. Entonces, la primera pregunta
puede ser el abrebocas de este diálogo, de esta conversación, un poco la más sencilla de contestar o de abordar, de conversar. ¿Fue necesaria la invasión para sacar al general Noriega? Podríamos contestar, dependiendo del sector o de la escuela ideológica a la que pertenezcamos, no era necesaria la invasión. Por otro lado, al contestar así, otros podrían caernos encima y decirnos que somos unos anti democráticos, republicanos y una serie de cosas, porque esto de verdad que levanta muchas pasiones. Contestar, solo contestar con un sí o un no a esta pregunta. Pero yo quisiera de parte empezar por Celia, ¿cuál es su visión, su opinión, su criterio para entendimiento básico de todas las personas que nos escuchan? ¿Fue necesaria la invasión para sacar al general Noriega, Celia? Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad que me dan para expresar mis opiniones en este excelente programa. Ante la pregunta de que si era necesaria la invasión a Panamá para sacar al general Noriega, mi respuesta categóricamente, después de haber vivido la invasión y haber estado aquí en este país durante los 30 años subsiguientes, es que de ninguna manera era necesaria la invasión a Panamá. Un cambio político que se genera a costa de la intervención y la invasión de un ejército extranjero y que pasa a través del genocidio de gente humilde y sencilla de este país para lograr supuestamente un cambio democrático, de ninguna manera es justo ni debe ser tolerado y debe ser permanentemente denunciado. Esa es mi opinión. Por más crisis política que haya habido en ese momento, nada vale una intervención militar, nada vale un genocidio. Los cambios que se producen, el resultado es peor, como todo lo hemos vivido durante las posteriores décadas en Panamá. Claro, Celia, es que de ninguna manera se justifica un genocidio, un crimen de lesa humanidad, ni la desaparición forzada de personas. Eso no existe ningún estatuto, ninguna convención en materia internacional de los derechos humanos. ¿Ya? Es que no solo es una opinión, es parte del cuerpo jurídico, el corpus juris, como se dice en el lenguaje jurídico, es parte de todo ese grupo de normas. No hay justificación, ¿ya? Para el genocidio, para la desaparición forzada de personas, para incendiar un barrio, para matar a sangre fría a una víctima. No existe justificación. José Luis, ¿qué opinión te merece esta pregunta a ti? Bueno, igual que Celia comentó anteriormente, me parece que la invasión, independientemente de los objetivos que había, para Panamá no era necesaria. Fue necesaria para algunos objetivos que no tienen nada que ver con Panamá directamente. Entre esos objetivos, el objetivo de sacar al general Noriega fue el que menos importancia tenía para que hubiese una invasión. Pero aunque ese hubiera sido el único objetivo, por supuesto que no hay nada que para una persona con un poquito de decencia encontrar en la muerte de muchos panameños que ni siquiera tenían que ver con el general Noriega, pues no hay nada que la haga necesaria o de alguna manera un hecho ético. Pero además de eso fue una invasión ilegal, injusta, una cosa que en el ser humano no lo vemos como algo que jurídicamente en el siglo XXI está mal. Es algo que viene desde el Código de Hammurabi, desde las primeras formas de leyes que hemos codificado los humanos, que ese tipo de guerras en las cuales se va contra una población civil no se deben hacer. Entonces, partiendo de ese punto, es irrelevante si era sacar al general Noriega o no. Es una guerra que nunca debió ocurrir. Ahora bien,
Si olvidamos la guerra, olvidamos todo eso, lo cual es virtualmente imposible, pero vamos a suponer hacer un ejercicio y ver si era necesario, si el general Noriega solamente se le podía sacar con una guerra justa o injusta, esa es la otra parte de la discusión. Me parece a mí que tampoco era, era necesario. El conflicto contra el general Noriega, si revisamos la historia, empieza fuertemente con las declaraciones de Díaz Herrera en 1986. La invasión ocurre 3 años después. En 3 años, suponiendo que a partir de esas generaciones ese pueblo, por decisión democrática de la gran mayoría, decide que hay que sacar al general Noriega, y el general Noriega decide no querer salir, 3 años es un tiempo muy corto. Es decir, hubo una invasión cuyo proceso de realizarse, su planificación, la operación necesaria para llegar a ese punto en diciembre de 1989, empezó precisamente en 1986. Es decir, cuando iba Panamá a querer sacar al general Noriega o a hacer el intento, el trabajo por sacar al general Noriega, sin la invasión. Si esa invasión se empezó a hacer el mismo día en que se inició un proceso en Panamá que pudiera pensarse o pudiera hablarse, haciendo todo esto un trabajo netamente intelectual, porque todo esto son suposiciones, porque no fue lo que ocurrió, de sacar al general Noriega. Entonces la pregunta es, ¿era la invasión ya la salida final, la única que quedaba para sacar al general Noriega? Me parece que tampoco. Claro. Pues es la manera en que veo esa primera pregunta. De acuerdo con el planteamiento de ambos, y es que contestar esta pregunta, vuelvo al inicio, resulta siempre sumamente controversial dependiendo del escenario en el que nos encontremos, porque muy por encima, de forma general, y eso de alguna manera duele, ¿no? Se tiene la percepción ciudadana de que pues sí era necesaria porque se sacó un dictador y punto. Y yo, quitándome el sombrero de abogada o activista y poniéndome el sombrero a ver, de cualquier otra persona, diría, pues sí, es que si no estuviéramos como X o Y país, ¿ya? Y muy deliberadamente se alude a la invasión para decir que, ay, ¿por qué no invaden a ver, estoy hablando sin ningún tipo de afiliación política ni nada por el estilo, estoy diciendo ejemplos que vemos en el argot popular, en las noticias, en cualquier conversación, en una fiesta, en una casa. Ah, ¿por qué Estados Unidos no invade Venezuela? ¿Y por qué no invade Nicaragua? Y se van invade a todo Latinoamérica, ¿ah? Haciendo, recordando que, bueno, mira lo que pasó, le invadieron Panamá, en el 89 se acabó la dictadura, sacaron a Noriega y vemos la parte feliz, la cara linda del cuento. Pero es que aquí estamos hablando no del objetivo político. Sí es importante hablarlo desde la perspectiva, por ejemplo, que la plantea José Luis. Sí es importante considerarlo para todavía reforzar mucho más ese no era necesaria, ¿no? Pero el énfasis y donde a veces hay que tocar el corazón, el sentimiento de la gente para poder despertar o buscar un despertar de alguna manera, es que estamos hablando de víctimas, ¿ya? De crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, muertes. Y en términos técnicos, jurídicos, políticos, estamos hablando de la violación a un principio fundamental que une, concilia las naciones, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que es la autodeterminación de los pueblos. Y ese principio, al contrario de que se haya después de la invasión disminuido en los últimos quinquenios, ¿ya? Se ha empoderado la autodeterminación de los pueblos. Usted no, de alguna manera, por lo menos en Latinoamérica, naturalmente que hablan de otros conflictos en otros continentes, pues no se sigue cercenando o violando, ¿no? Pero esos son algunos de los puntos que tenemos que
tomar en cuenta para contestar esta pregunta de forma transversal, de forma ética e integral. No es decir un no, porque soy anti-yanqui. No, eso no tiene nada que ver con la respuesta del no. Tiene que ver la gente, tiene que ver el ser humano primero. La segunda pregunta, ¿era la vía para instalar la democracia? La invasión era la vía para instalar la democracia. Yo creo que siguiendo el hilo de la primera, el primer tema o subtema de este encuentro que nos tiene acá a nosotros, es tampoco, sí, es no. Bien, entonces vamos a ver qué nos cuenta o qué opina José Luis esta vez. Te doy la palabra para que nos compartas tu visión, tu percepción sobre, ¿era la vía para instalar la democracia, la invasión? Por supuesto que no. La misma respuesta que la primera pregunta, o sea, hay que partir del hecho que la invasión fue una guerra injusta, fue un crimen contra Panamá, pero contra la humanidad también. Cada persona que murió en la invasión, cada persona inocente que murió en la invasión, fue un crimen. Y partiendo de eso, no era necesario. Estados Unidos hay que empezar entendiendo que en Panamá, está en Panamá desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX con la construcción del ferrocarril, pero desde la separación de Panamá de Colombia, Estados Unidos ha intervenido en Panamá para toda clase de decisiones electorales de tipo jurídico. Ha intervenido porque a un soldado borracho en una cantina le dio por tocar a la novia de un panameño y por ese motivo intervinieron en Panamá. Lo hicieron por elecciones, lo hicieron por protestas, lo hicieron por mil y una razones. Si llenáramos un cuaderno con una línea por cada intervención de los Estados Unidos en Panamá, tendríamos cientos de páginas llenas, solamente intervención, tanto armada como pues, de tipo en tribunales o ejerciendo presión sobre diversas figuras. Entonces la pregunta es, cada vez que Estados Unidos intervino en Panamá sin llegar a una invasión, como lo hizo en 1989, que fue la forma más extrema en que lo hizo, era necesario. O sea, si todas las anteriores no lo eran, pues mucho menos este caso, que fue un crimen espantoso. Claro, uno más para el caso, pero el caso de la invasión, dentro de esa historia de intervenciones en Panamá, es el más espantoso. Ahora, hay que ver algunas cosas que estaban cambiando también para la época, y aquí quizá un poquito alejándonos del tema de que si es la vía o no de la invasión, pues para sacar al general Noriega o para instaurar la democracia o para cualquier motivo que Panamá pudiese tener para poder decir pues, que la invasión era algo aceptable. Hay que entender que Estados Unidos, a partir de cierto momento de los años 60, los años 70, empieza con una política exterior de algo que ellos llaman contrainsurgencia, y empiezan a tomar ciertas acciones fuera de los Estados Unidos. Muchas de ellas, cada vez que uno investiga en los libros sobre el tema de la guerra contra la droga, o contra guerrillas, o contra las izquierdas, o contra el terrorismo, o como sea que ellos le quieran llamar, uno se encuentra que Panamá está en el centro, ya sea a través de que existe la Escuela de las Américas, que existen escuelas del FBI para formar policías especializados en la palabra clave contrainsurgencia, y este tipo de cosas. Nos encontramos con que eso empieza a tomar cierta forma o cierta fuerza a partir de esa época. En 1985, Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, bombardea un barrio. El barrio entero es destruido porque tienen una orden de arresto con una gente. Desde helicóptero bombardearon un barrio de personas humildes en el mero centro de la ciudad de Filadelfia, la ciudad donde ellos firmaron la Constitución, donde firmaron su independencia. Claro. Entonces, si eran capaces de hacer eso en 1985, 4 años después hacerlo en Panamá, pues era un cambio totalmente, era un cambio de dirección en la forma de hacer todas las cosas, no solo con Panamá, sino con otros países. Así que lo que nos tocó a nosotros en Panamá fue una cosa horrorosa.
Pero esa invasión me parece a mí que ni para instalar democracia, ni para sacar al general Noriega, ni para quedarse en el canal más allá de la fecha, que era lo que se sustentaba como una de las causas, ni para hacer un cambio de régimen o imponer una constitución al gusto, para nada. No existe ninguna razón por la cual una invasión pueda decirse que fue necesaria en Panamá, para Panamá. De acuerdo, José Luis, y decir lo contrario es caer en el juego mediático que se ha tratado de superponer, ¿no? El aspecto de la propaganda para poder justificar o ser la base de ese momentum, de esa decisión o de esa política, como bien la denominas, de contrainsurgencia. Celia, cuéntanos ahora cuál es tu opinión sobre si era la vía para instalar la democracia en la invasión. Bueno, tengo que seguir diciendo no, en el sentido de que, mira, el presidente que le instauraron en el poder los norteamericanos, lo instauraron a raíz para el inicio de la invasión norteamericana en una base militar norteamericana. Entonces, fue un gobierno instalado sobre el genocidio que llevaron a cabo en el pueblo panameño para derrocar, no al general Noriega, para hacer un cambio radical y estructural en la sociedad panameña. Y también tiene razones regionales, pero yo diría de que no era la vía, y también preguntaría cuál democracia. La democracia de la imposición de la fuerza militar extranjera, la democracia de la ocupación, la democracia de todo el aparato del Estado, la democracia de desaparecer poblaciones enteras, que hoy no se puede llegar al final de cuánto fueron las víctimas de la invasión, la democracia de ocultar las fosas que se crearon aquí a raíz de la invasión, la democracia para ocultar los cadáveres que se llevaron a otros países, porque se habla mucho de lo que se llevaron para Honduras, la democracia que inclusive tiraron cadáveres al mar. Yo estoy basándome en los testimonios que se recogieron en su momento en toda esa época posinvasión. Entonces, evidentemente que no, porque lo que hubo después de eso no fue democracia, lo que hubo fue ocupación. ¿Me explico? Y el sistema democrático que tenemos hoy fue el sistema instalado por el gobierno norteamericano en este país. Y gran parte de los problemas que tenemos nosotros como Panamá, como país, se lo debemos a la invasión norteamericana. Hecho histórico de la cual no nos hemos podido sobreponer todavía. Porque hoy por hoy el pueblo panameño, el país, el Estado panameño, es un Estado totalmente dependiente de la opinión, de lo que diga el gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano y el ejército norteamericano también, porque estamos en una zona muy neurálgica, muy estratégica del comercio mundial. Estamos en un hito que es vital para el desarrollo económico del mundo, y es una zona que debe ser evidentemente controlada a los intereses del gobierno norteamericano. Entonces, vuelvo y te digo, una democracia con ocupación, con bayonetas, con bombas, eso no es democracia, eso es ocupación, eso es sometimiento, ese es aniquilamiento de un pueblo, ese privar de un pueblo de su futuro. Es un golpe a la identidad, es un golpe a la dignidad, y siguiendo con este concepto de democracia y el contraste que le estamos haciendo o enfrentándolo a lo que es un suceso histórico como la invasión que la estamos recordando hoy desde la forma más básica pero fundamental posible. Precisamente se instala en Panamá una democracia forzada o una pseudo democracia
una cuasi democracia, pero no una democracia con el concepto más esencial de su palabra post-revolución francesa. Es una democracia como la denomina José Eugenio Stout, de libertades recortadas, y también una democracia de gobiernos transitistas, ¿no? Que es lo que ha imperado después de aquel momento. Vuelvo vuelvo a la parte de la propaganda, vuelvo a la parte de los medios, se hace mucha publicidad, se publica muchísimo audiovisualmente, sobre todo sobre el sector político, ¿no? Que sale en las distintas revistas a nivel internacional, ensangrentado porque si por las fuerzas de defensa, etcétera, como para dignificar lo que fue la invasión, cuando es todo lo contrario. La cantidad de víctimas, como lo dice Celia, no se pueden contar todavía. Hay crímenes no solo de muertes directas, sino también de desaparición forzada de personas, ¿ya? Y eso importa un hecho histórico, como bien lo mencionaba José Luis, que es o ha sido parte de una forma de política internacional, una forma de configurarse o consolidarse como potencia o primera potencia a nivel político y económico de los Estados Unidos de América. Lo estudiamos desde que estamos en la escuela, con lo que era la doctrina Monroe, que si el B-Stick, que si el patio trasero. Todo esto, cuando lo contabas con algunos hechos históricos, José Luis, me recordaba mucho cuando pues nos tocaba estudiar cada uno de estos momentos a nivel académico, ¿no? Y definitivamente que para estas cosas, teniendo mucho cuidado eh, con la percepción de la audiencia que nos ve y que nos escucha, a veces para darnos a entender mejor tenemos que separar las cosas, a veces hay que unirlas, y en este caso tenemos que separarlo en cuanto a que no somos tres anti-norteamericanos los que estamos aquí, hablándolo en un sentido global, ¿no? Sí, hay un gobierno, hay una forma de hacer política exterior, una forma de ejercer el poderío militar. De ninguna manera somos antinación, anti la sociedad de Estados Unidos, por supuesto que no. Tienen muchísimos problemas, al igual que nuestra sociedad, distintos o diferenciados, ¿ah? Precisamente han sido víctimas de sus propias políticas internas, de sus propias leyes. Estamos viendo que todavía existe internamente en los Estados Unidos una lucha por los derechos civiles y políticos de afrodescendientes, y es un problema que de ninguna manera se ha aminorado a nivel de ser imperceptible, sino todo lo contrario. ¿Ah? Entonces, esto es algo para mí que resulta, para los tres que estamos aquí, estoy segura, resulta muy significativo de limitar, ¿no? De separarlo por fines éticos o por fines didácticos o de entendimiento de las cosas con los puntos y las comas donde van. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál fue la verdadera razón norteamericana para invadir a Panamá? Creo que en las anteriores lo hemos dialogado indirectamente, ¿no? Habían diferentes elementos o justificaciones para el caso de Estados Unidos y de algunos sectores de Panamá, que alentaron o dieron el botón de activar a esa invasión, tanto históricos como políticos, como económicos, esas mismas proezas que nos hacen corazón del mundo, puente del universo, crisol de razas, todas esas cosas maravillosas, esos adjetivos que nos identifican de alguna manera,
también juegan en nuestra contra históricamente, ¿no? Porque hemos sido una república, no desde todas las perspectivas, pero desde ciertas perspectivas, una república forzada de alguna manera desde 1903 por el capital, por el aspecto económico, geográfico, monetario, territorial. Y son esas mismas aristas las que se unen y de una u otra manera dan pie a coyunturas o decisiones sumamente lesivas para nuestra sociedad, como lo son o como lo es la invasión. Adelante, Celia, para que puedas contarnos tu percepción sobre cuál fue la verdadera razón norteamericana para invadir a Panamá. Bueno, yo creo tuvieron causas nacionales y causas regionales. Esa es mi opinión a lo largo del tiempo. Y que nosotros veníamos de alguna manera analizándolo con la revista Diálogo, porque seguíamos coyuntura a coyuntura toda esa época de crisis del 87 que culminó, de junio del 87 que culminó con la invasión a Panamá. En primer lugar, en Centroamérica, era un momento de mucha ebullición política y militar. Había un cuadro de insurgente muy fuerte en Guatemala, en El Salvador, con el FMLN, la guerrilla en ese momento del FMLN, que meses antes de la invasión tuvo un intento de toma del poder, pero no se alcanzó, pero desestabilizó mucho la sociedad salvadoreña. Y estaba el gobierno sandinista de Daniel Ortega también en el poder, y eran factores de desestabilización para el gobierno de los Estados Unidos. En nuestro país estaba, por supuesto, el ejército panameño, que tenía un estilo de gobernar muy propio de los militares aquí en este país, y el general Noriega o el ejército panameño jugaba desde los tiempos de Contadora, jugaba y alternaba como una especie de mediador para los conflictos regionales que existían en Centroamérica. Entonces, recordemos todo lo que fue Contadora, ¿no? Para lograr la paz en Centroamérica y todo eso que se dio en esos años previos. Entonces, pienso que esa posición del ejército panameño no fue del todo agrado del gobierno norteamericano, a pesar de, como se sabe hoy, el general Noriega era doble agente y era un empleado de la CIA, pero en el marco nacional tenía su propio rejuego, ¿no? Y no era como una ficha como muy manejable para los intereses de Washington. Entonces, había que cambiar la correlación de fuerzas de Panamá frente a todo lo que estaba ocasionando en Centroamérica, y había que evitar cualquier intento de más poder de militares nacionalistas que habían dentro del ejército panameño. Entonces, fue un juego de cambiar la correlación de fuerzas de manera estructural. No solamente la excusa de sacar al general Noriega fue una excusa, y porque ellos se pudieron haber llevado de miles y una formas de este país, porque tal como ocurre hoy, los gringos se llevan y extraditan al que quieren, legal y ilegalmente. Y ellos lo que querían era destruir las fuerzas de defensa, destruir el aparato, la estructura de la fuerza de defensa, porque sentían que no lo controlaban totalmente. Es paradójico, pero así son las coyunturas, y eso se fue dando en el ámbito nacional. Veíamos, quienes seguíamos la coyuntura en ese momento, veían que cada vez se endurecía más la coyuntura y más las presiones hacia Panamá. Entonces comenzaron a haber presiones económicas, presiones políticas, y ya al final de 1989 se sentía que cualquier excusa podría generar una intervención norteamericana a Panamá, a pesar de la incredulidad
que existía en muchos sectores a nivel nacional, porque sabíamos que aquí nadie estaba preparado para una intervención. Por más del trabajo que hicieron los batallones de la dignidad, por más ejercicios que hicieron, pero en realidad la sociedad panameña, que estaba profundamente dividida, no estaba preparada para ese desenlace. Y tal como ocurrió el 16 de diciembre, hubo el conflicto con el militar norteamericano en un retén que resultó muerto, y esa fue la excusa perfecta para invadir el territorio panameño el 20 de diciembre de una forma feroz. Era como una forma en la cual había que darle una lección al pueblo panameño que no osara jamás contradecir los designios o los roles que tenían designados política y militarmente para este país. Y eso fue lo que hicieron. Entonces yo creo que hubieron causas nacionales y hubieron causas regionales. A lo mejor si no hubiera habido esa presión a nivel centroamericano, quizás el desenlace aquí hubiera sido distinto. No sé, hubieran seguido necesitando más a Noriega, pero lo que hicieron fue que lo fueron arrinconando una posición panameña que terminaron invadiendo, cerrándonos cualquier posibilidad de sobrevivir a semejante hecatombe. Esa es mi opinión. Son cosas que nosotros creemos que se dicen mucho, pero pasa lo contrario en los medios o de forma general, ¿no? Noriega era un doble agente, también servía para los Estados Unidos. Y definitivamente que todos los eventos o situaciones políticas, en ese momento concurro contigo, Celia, jugaron un papel coyuntural para que se decidiera es aquí y es ahora, regionales y nacionales, como lo indica. Y a nivel nacional, la parte de la fragmentación de la sociedad, la segregación también de un sector de la sociedad. Es una ciudadanía que se encuentra vejada, cansada, sumamente golpeada por varios momentos o varios más en esos últimos 10 años, ¿no? Entonces, por supuesto que cada uno de esos factores, de una u otra manera, dan el valor para que al momento de actuar militarmente se pueda luego manejar mejor políticamente, ¿ya? Por esa fragmentación, esa debilidad, y también por el apoyo de sectores económicos del país. Adelante, José Luis, nos compartes tu visión sobre cuál era la verdadera razón norteamericana para invadir Panamá. Pienso que no hay una sola razón. Yo cuando veo esto de la invasión, después de mucho meditarlo, me parece que es un poco como cuando uno analiza los efectos de una inundación, por ejemplo, el mar, una marejada que nos arrastra y destruye propiedades. Comenzamos a analizar dónde estuvo el error, si en construir las casas a un nivel o en no haberles hecho muros o en no habernos preparado el día de la tormenta. O si es el mar que podíamos hacer algo. O sea, de alguna manera siento que la invasión nos arrastró y nos arrastró a todos. Las causas son muchas. No hay una sola causa, ni pienso que haya un solo objetivo. Cuando uno veía pasada la invasión, sobre todo uno trataba de analizar la situación o leía los libros de los que primero trataron de analizarla, trataban de buscar hechos puntuales o razones puntuales para que Estados Unidos hubiese invadido a Panamá. Pero pienso que no hay un hecho puntual. Pienso que hay muchísimos hechos importantes y algunos ni siquiera están relacionados con Panamá.
Por ejemplo, el escándalo Irán-Contra, que embarró a Reagan y a su gobierno, y por el cual Oliver North es famoso, pues que se autodeclaró culpable para que Reagan no fuera inculpado por este escándalo. Es parte de un problema geopolítico que ocurre fuera incluso del continente americano, pero que embarra a Panamá. ¿Qué pasa? Que los Estados Unidos necesitaba dar dinero a los contras para que le hicieran, se enfrentaran o de alguna manera le hicieran, como lo dice el nombre, contra al gobierno de Nicaragua, y tienen que darle dinero. Pero en 1982, si no me equivoco, se firma, hay un bill en los Estados Unidos, el Bill Boland, que dice que los Estados Unidos no puede darle dineros a los servicios de inteligencia para poder tumbar un gobierno o matar un presidente o hacer este tipo de cosas. Al ser imposible obtener fondos para hacer una operación de esta naturaleza, pues tienen que recurrir a otros medios. ¿Qué pasa? Le venden dinero, le venden armas a estas personas en Medio Oriente, pero lo hacen a través de una compañía israelí. Le dicen, bueno, tú vendes las armas, le cobras adicional un 40%, y ese 40% lo utilizamos, no me lo das a mí, Estados Unidos, no me lo das a mí, sino que se lo das a los contras en Nicaragua. Y los contras empiezan a usar ese dinero para hacer sus operaciones. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos mismo declara, porque todo esto lo puede leer uno en diversa documentación, se declara pues que el trabajo que ellos están haciendo no es efectivo. Así que los Estados Unidos deciden buscar otras maneras de hacer las mismas operaciones. ¿Y dónde trata de hacer estas operaciones? Pues a través de Panamá. Y aquí es donde Noriega entra en Noriega, pues, y la Fuerza de Defensa y Panamá en general y todo como centro de operaciones para hacer la misma operación, pero no a través de la venta de armas, sino a través de la venta de drogas. Y Panamá como centro de operaciones para la venta de drogas se convierte en un elemento importante para los Estados Unidos para poder llevar esa guerra en Centroamérica contra los contras, para financiar a los contras en Nicaragua, y a su vez para buscar hacer otro tipo de operaciones en El Salvador, que en ese momento pues también tenían conflictos regionales que afectaban los intereses de los Estados Unidos. Entonces todas estas cosas son el antecedente a la invasión. Todo esto está ocurriendo en los años 85, 86, 87, antes de que la invasión se desate. En 1986 se desata el escándalo Irán-Contra. Reagan es amenazado de que le van a hacer un indictment, como le llaman ellos, y a los 2 años hay elecciones, en las cuales gana George Bush. George Bush empieza como presidente en 1989, pero esas elecciones de 1988 acorralan al grupo de los demócratas, a Reagan y la elección de Bush, y tienen que decidirse hacer algo. ¿Y qué pueden hacer? Tienen que hacer cosas que sean llamativas. Tal vez si eso no hubiera ocurrido con lo de Oliver North, es posible que no hubiese habido invasión. Y todo el resto de las operaciones las hubieran realizado sin ningún tipo de conflicto. Es posible. Y a Noriega les hubiera importado ni un poquito si estaba en el poder o no estaba en el poder, y hubiera salido en su momento, tarde o temprano, como nos pasa a todos. Noriega ya no está en la tierra, y todo tiene un inicio y un final, y pues iba a salir tarde o temprano. Si era decisión del pueblo panameño, lo iba a hacer. ¿La invasión era necesaria para eso? Pues no lo creo. Pero ¿era ese el motivo final de la invasión? Sacar a Noriega, declararlo culpable en un juicio en Florida de que era traficante de drogas. Pienso que nada de eso era real, los motivos reales. También pienso que no hay un solo motivo. Ya vemos cómo mataron hace poco al presidente de Haití, utilizando una empresa privada, supuestamente privada, con sede en Florida, contrata a mercenarios en Colombia y matan a un presidente. Mucho más fácil lo tenía el gobierno de los Estados Unidos si querían eliminar a Noriega, de hacerlo de esa manera. Hay 1000 cosas, pero todo esto son especulaciones, o sea, nunca sabremos la causa única. Lo cierto es que la invasión se empezó a gestar como una operación con diversos programas que incluían la invasión per se, las fuerzas que iban a participar, a invadir a Panamá y que iban a bajar sobre X o Y lugar, y que es lo que vemos ahora cuando estudiamos la historia y vemos que bombardearon el barrio a tal hora, en tal momento, que cayeron tantas bombas, que luego fueron al aeropuerto y murieron los Navy SEALs y todas estas cosas, o bombardearon la escuela secundaria, porque era una escuela secundaria en Río Hato, y que fallaron en el bombardeo. Todas estas cosas que ahora vemos en la historia de esa guerra empezaron varios años antes,
con una planificación de proyectos que se fueron ejecutando poco a poco. Entonces no ocurrió como muchos piensan que fue porque Noriega declaró la guerra el día tal a tal hora, unos días antes de la invasión, o fue porque a una persona le dispararon y la mataron, o fue porque a otro lo metieron preso, todo esto unos días antes de la invasión. Nada de esto fue lo que desembocó en la invasión. Y en el momento en que empiezan estos proyectos a realizarse, Noriega era todavía ni siquiera Díaz Herrera había empezado a hacer sus declaraciones. Las personas que después formaron parte de la cruzada civilista hacían negocios con la dictadura militar en Panamá y ganaban dinero con esa dictadura militar, con la cual todo eso que ellos apelaban luego de que era por una decencia y por todo y por ir contra la droga y contra este tipo de actividades, pues en el caso de hacer dineros con el Estado, pues todo eso es mentira. Y bueno, lo vemos que después del 89 lo que se han instaurado son gobiernos que precisamente se han dedicado a eso. Exactamente. También recordemos que ese año de 1989 fue un año donde hubieron cambios mundiales de mucha importancia. Se cayó el muro de Berlín. En fin, hubo todo como una especie de un reacomodo a nivel internacional de fuerzas y bueno, como Panamá. Estados Unidos, si uno se pone a analizar, ellos estaban haciendo un cambio radical empezando los años 80, estaban haciendo un cambio grande en sus políticas exteriores en el mundo. O sea, el final ese en la caída del muro de Berlín y en ese mismo año 88-89 también Corea del Sur hubo una revolución, en varios países del sur de Asia hubo unos cambios de gobierno. Fue la época también en que termina Pinochet, años más, años menos. Sí. Cuando uno lo ve en la historia es como si hubiera ocurrido el mismo día, ¿no? En aquel momento parecía que fue años después o años antes, pero estamos hablando de un periodo de 2 años antes o después de nuestra invasión. Ocurrieron muchos cambios en el mundo. Todas estas cosas van llevando. Fue todo parte de una estrategia ya que se gestó. Celia lo habló como quien dice, cuáles fueron las circunstancias que apañaron la invasión. José Luis, tú lo hablas, cuáles fueron los factores que dieron lugar a que la invasión fuera parte de esos objetivos políticos y militares de Estados Unidos para poder ejecutarla, ¿no? Y entonces cuando... esos cambios estratégicos, geopolíticos, ya estamos hablando del poder militar y político de los Estados Unidos como una potencia mundial, al mismo tiempo, para esa época, y viene de la mano de Reagan en los Estados Unidos, pero también de Margaret Thatcher en Inglaterra, sí, tienen unos cambios en la forma de hacer comercio en el mundo que coinciden precisamente con esos cambios de gobiernos fuertes, por ejemplo en Latinoamérica, pero en otras regiones también, y vemos cómo se acaban las dictaduras apoyadas por los Estados Unidos, pero se acaban de Chile, de Argentina, pues de otros países, incluyendo Panamá, se terminan. Noriega era empleado de la CIA, como ya sabemos, trabajaba con los Estados Unidos, pero todo eso se acaba y se instaura un nuevo sistema, no solamente la parte política, sino también la parte económica. Y ese nuevo sistema que en los años 90 en Panamá, pues sabemos que se nos aplicó unos cambios de una manera acelerada y en cuestión ya no se puede hablar ni de años, sino de meses, pero que estaba afectando a un montón de otros países, incluyendo los países pues, más desarrollados como Canadá o muchos países europeos, que están siendo afectados por estas políticas o estas maneras de hacer negocios en este siglo XXI, que no eran las que se practicaban en los siglos anteriores. O sea, ha habido un cambio en la forma de estas potencias de hacer sus negocios, de hacer su guerra, de hacer su control sobre las regiones, de hacer sus extracciones, las tecnologías, y que lo podemos ver incluso dentro de Panamá con un solo hecho, y es el hecho de que Estados Unidos abandonó por completo perdió completamente interés y lo abandonó por completo el hacer una expansión del canal. La expansión que tenemos actualmente del canal se hizo sobre una excavación que había empezado a hacer los Estados Unidos. Entonces, pero dejaron de hacerlo, perdieron el interés. El mundo cambió después que explotó la bomba atómica y son hechos que están muy lejos de la invasión de Panamá, pero que fueron llevando a
el punto en el que en 1989 pues Estados Unidos nos bombardea. Claro, y me gusta cómo lo ven muy fríamente, porque ya, o sea, las dos preguntas anteriores, los dos temas anteriores son muy, podríamos decirlo, más de carácter filosófico, militante, activista, más de carácter social, pasional, ético de alguna manera, pero ya cuando nos vamos a las razones, me gusta cómo van siendo muy, muy fríos, muy viscerales, y es que es necesario para poder entenderlo, e historicistas, ¿no? O sea, cuando se rebusca un poco en la data o en la documentación que existe, tanto nacional como regional, como geopolíticamente, parece que es como una fórmula matemática. La invasión parece ser un problema matemático resuelto, ¿no? Para los objetivos militares y geopolíticos de Estados Unidos, como lo fueron los otros eventos coyunturales, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial que ustedes mencionan. Vamos a la cuarta pregunta. Antes de que vayas a la cuarta, Sí. recordemos también, como lo dijo el compañero Pití, en el gobierno norteamericano de ese momento estaba un republicano al poder, que era George Bush. Sí. Y nosotros sabemos cómo los republicanos actúan, porque hasta el día de hoy pareciera que su concepción política sigue siendo la misma. Sí. Y ellos tienen una obsesión con Panamá y tenían que asegurar su patio trasero. Su patio trasero no solamente era Panamá, era toda Centroamérica. Y eso pasaba en ese momento por invadir este país. Tal cual. Y por cuestión del tiempo que tenemos, con el que contamos para cerrar el programa, voy a unir las dos últimas preguntas para que dialoguemos sobre ellas. Y es si valió la pena la invasión, cuáles son las enseñanzas que nos quedan. Es una pregunta, ¿valió la pena la invasión? ¿Y cuáles son las enseñanzas que nos quedan? Y la última pregunta es si hay oportunidad para lograr verdad, justicia y reparación. Y es que en efecto, para introducir sobre esta última parte del programa, hay un caso ya, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, estaba repasando la noticia de EFE del 18 de noviembre del 2018, cuando se emite este informe sobre el caso, en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que Estados Unidos violó derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad durante la invasión a Panamá de 1989, y le recomendó reparar integralmente a las víctimas. Informó, bueno, en ese momento una de las abogadas principales que llevó el caso, Gilma Camargo, quien presentó ante la CIDH en mayo de 1990, junto con el abogado José Luis Morín, el caso Salas y otros presos de Estados Unidos, en el que se alega responsabilidad internacional de Estados Unidos en perjuicio de las personas víctimas civiles y no combatientes durante la invasión. La comisión aceptó el caso en el 93 y publicó en el 2018, noviembre del 2018, el informe, ¿no?, final, en el que estableció o dispuso que 3 recomendaciones a los Estados Unidos, que durante el desarrollo de la investigación insistió que la comisión no es competente para conocer un caso que tuviera que ver con un conflicto armado, pero resolvió que sí lo es. Entonces tenemos que el 20 de diciembre del 89 Estados Unidos invadió a Panamá con 26,000 soldados para capturar al entonces dictador Manuel Antonio Noriega, quien se entregó 13 días después en una operación militar que dejó alrededor de 500 muertos según la cifra oficial, aunque fuentes hablan de 500 desaparecidos. Y aquí en este informe, la comisión, entre otras cosas, hace un llamado para precisamente la reparación de las víctimas y de la violación de los Estados Unidos a la Convención Americana de Derechos Humanos, y que están firmes.
creo que jurídicamente e internacionalmente existe una responsabilidad jurídica internacional que tiene que acatarlo desde un punto de vista de la defensa de los derechos humanos y de la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas, oficiales como no oficiales, y también para lo que tiene que ver con la democracia, ¿no? Y las relaciones internacionales desde un punto de vista diplomático, político, como se quiera. Esto es lo menos, esto es a ver, esto es lo técnico ya. Yo quisiera escucharles a ustedes la otra parte del tema, ¿no? De si valió la pena, cuáles son las enseñanzas que nos deja, y que nos comenten sus opiniones sobre el tema de la búsqueda de la verdad, justicia y reparación a favor de las víctimas, los fallecidos del 20 de diciembre del 89. Vamos a pasar con Norma en este caso. Bueno, yo puedo decir algunas cosas. Me parece que un día como hoy, después de 30 años de la invasión a Panamá, hay que hacerle justo reconocimiento a todas las personas que desde el primer momento de la invasión se dedicaron a recabar pruebas, elementos que nos dieran luces de todo el genocidio que se había cometido en el país. En ese sentido, rescato las cosas que me acuerdo, gente como Minerva Gómez del Comité Panameño por los Derechos Humanos, que la vi muy activa en los meses de diciembre de 1989 y los meses restantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá, de Olga Mejía. Rescato los aportes y los esfuerzos de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos. Rescato los esfuerzos que hizo la Iglesia Metodista en alianza con el doctor Julio Manduley, que sacó un primer listado de víctimas, y esos esfuerzos, todas las personas que de alguna manera estuvieron allí recogiendo testimonios. La misma revista también recogió testimonios para mandarlo a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos, CODEUCA. En ese momento hay que rescatar especial el Comité de Mujeres Víctimas de la Invasión a través de Isabel Corro, también, que fue un punto como de catarsis de quienes habían perdido familiares durante la invasión. Los esfuerzos encomiables de la doctora Gilma Camargo, que en alianza por José Luis Morín, que tú mencionaste, con el Center for Constitutional Rights, y el trabajo tesonero de ella, que sin recursos tuvo la resistencia en alianza con Morín de poder lograr que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abriera los esfuerzos y pudiera sacar un producto de la misma, de la comisión, denunciando lo que había sucedido en base a los testimonios que le llegaron. Eso es muy importante. Un día como hoy hay que resaltar los esfuerzos del Comité de Familiares de la licenciada Ayola, que también todavía hoy dirige un comité de víctimas de la invasión, que tiene apoyo gubernamental, pero no sin eso no desmerita el esfuerzo que están haciendo por identificar las víctimas de la invasión. Eso es importante rescatarlo y decirlo, porque hemos navegado durante todos estos años contra la corriente, sin recursos y tratando de encontrar la verdad de lo sucedido aquí, sabiendo de antemano por los testimonios que se han recogido que muchas evidencias se perdieron, como dije al inicio del programa. Entonces, yo creo, lastimosamente, después de la invasión, lo que hemos tenido en este país son gobiernos tutelados, ¿no? Tutelados bajo el amparo y las órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Yo tengo que decirlo de esa forma, porque lo que hemos encontrado en este país y lo que tenemos, el resultado que vivimos hoy, los resultados son muy, ¿cómo te digo?,
muy terribles, tanto para la sociedad panameña en los aspectos de vivienda, educación, salud y sobre todo independencia jurídica. ¿Y qué te puedo decir? Yo pienso que hay posibilidades de encontrar vías de restauración a las víctimas. El gobierno panameño o los gobiernos panameños debieron haber puesto por delante las víctimas de la invasión y haberlas compensado por todo lo que perdieron. Y la verdad es que nunca lo hicieron y no lo han hecho. Hoy están investigando, pero hay 30 y pico de años que han pasado. Y mucho de esa gente se ha muerto, han perdido esperanzas, han perdido la razón de vivir, sus familiares han sido condenados a la pobreza y al abandono. Si tuviéramos un gobierno, si hubiera aquí en este país un gobierno con la suficiente voluntad política para defender sus muertos, para defender su población, claro que hay posibilidades de reparación para las víctimas y para encauzar unas demandas a nivel internacional que compensen a Panamá por todo el daño recibido, sí existía posibilidades. Siempre existe posibilidades si hay voluntad política de quien gobierna este país. Totalmente. Y entonces yo pienso que el camino que ha abierto Gilma con la Comisión Interamericana, que ha abierto el Center for Constitutional Rights, es muy importante. Entonces, el trabajo de Trinidad Ayola es muy importante. Hay que seguir acuerpando esos esfuerzos y seguirlos profundizando. Pero sobre todo nos queda la tarea estratégica de que la sociedad panameña no olvide lo que sucedió y que nosotros hagamos un esfuerzo real y político por cambiar el rumbo de los acontecimientos. Yo siempre digo, si otros países tan pobres como nosotros han podido cambiar las reglas del juego y se ha escuchado el voz y el sentimiento y las necesidades de su pueblo, ¿por qué nuestro país no puede hacerlo? La tarea es muy grande. A nuestra juventud se la ha diezmado, a nuestra juventud y a nuestra niñez se le han quitado oportunidades. Esa es la realidad. Eso es importante reconocerlo. Entonces, este pueblo necesita ventilar lo que ha ocurrido y encontrar un futuro, porque el futuro que encuentran nuestros jóvenes es la venta de drogas. No hay futuro para nuestra juventud. Y antes, en décadas anteriores, la juventud era la esperanza de este país. A pesar de que yo considero que aquí hay muchos jóvenes valiosos que están dando lo mejor de sí por la conquista de un país libre y soberano, encontramos que en términos estructurales, sí, en términos del trabajo ideológico, ha logrado penetrar y ha logrado desarticular la fuerza de la población panameña por el momento. Perdóname que me extienda, porque lo que tú hablas al final de las lecciones de la invasión, yo pienso que esa es una tarea que está pendiente de hacerla colectivamente. Porque si tú te pones a ver a lo largo de estos 30 años, muchos tenemos opiniones de lo que ha sucedido, pero no hemos logrado como sociedad hacer un balance colectivo de lo que nos ha pasado, aprender de la tragedia que vivimos y encontrar un norte. Bueno, muchos hablan, y en mi opinión había que cambiarlo todo. Muchos hablan de la constituyente originaria para cambiar todas las reglas del juego. A mí me parece que sí. Lo único que temo es que no sé si tengamos la fuerza necesaria para lograrlo. Porque tú sabes que todo es situación de fuerza y no sé cómo está la correlación de fuerza para lograrlo. Sin embargo, el trabajo educativo de nuestra juventud es algo que está pendiente y todo indica que lo que quieren es enterrar lo que se vivió y que este pueblo viva sin esperanza, viva sin norte y que no tenga la organización necesaria para encontrar su propio destino. Perdón. Gracias, Celia. No, importantísimas todas las observaciones que nos das. José Luis, ¿qué nos cuentas de tu parte sobre estas dos últimas preguntas? Sí, lo más importante de la invasión en cuanto a aprendizaje es lo que no se ha hecho. Podría empezar con el paso más inmediato,
que es hacer investigación, digamos, hay que empezar a replantearnos muchas cosas y empezar a trabajar mucho en ver la situación desde otros puntos de vista. Al mismo tiempo tenemos que hacer introspección, no tomar dos partidos, que es lo que suele ocurrir. Noriega el malo, la invasión es buena porque sacaron a Noriega. Claro. Los gringos malos, la invasión mala solamente porque eso fue por los gringos y ya, o sea, y por lo tanto el estudio como una fuerza del mal que llegó a Panamá a destruirnos, que fue lo que ocurrió efectivamente, pero sin ver causas ni ver absolutamente más nada. Y a partir de eso empezar a hacer análisis. Pero aquí hay un problema. Los mitos fundacionales son importantísimos. Nosotros tenemos o lo que ahora llamamos democracia, o este periodo post-invasión, que fue fundado sobre la destrucción del país, sobre un gobierno que tomó posesión en una base militar, sobre un montón de dudas sobre si Panamá actuó de manera cobarde, que es lo que suele planteársenos, de que los panameños sí es cierto que murieron muchos civiles, pero Panamá como tal ha sido pues un desastre y había que salvarla a través de la invasión y por lo tanto, o sea, hemos empezado de esa manera y con ese pensamiento hemos arrancado un país. Tenemos una democracia en la cual los actores, es decir, el pueblo, la gente, todo el mundo, no está muy claro en lo que significa una democracia. No está muy claro como hemos escuchado muchas veces, el presidente hay que esperar a que él termine su periodo en 4 años, cuando la democracia no consiste solamente en elegir un presidente por 4 años, por 5 años, por un periodo, sino en también decidir cuándo el presidente debe irse, en qué condiciones no debe ser más el que manda en un país, qué significa un acto de corrupción. ¿Debo yo vivir por un país en el cual la corrupción empieza desde el momento en que mi norte al graduarme de una universidad es que me nombre un amigo o un pariente en el gobierno? Ese es el primer acto de corrupción que ocurre. Y de ahí empiezan todos los demás, que llegan pues a los que ejecutan ciertas personas poderosas, ¿no? Pero todo eso parte de los mitos fundacionales. ¿Y cuál es el mito fundacional de Panamá? Empezamos con una invasión. En 1903 empezamos con la intervención de los Estados Unidos. Y así nos podemos ir hacia atrás. Y vemos ese mito fundacional, el cual la culpa la teníamos nosotros. Claro, no hemos sido ayudados tampoco, en el caso de la invasión, porque hay que entender que durante la invasión los Estados Unidos plantó un sistema de operaciones en el cual el tergiversar lo que estaba ocurriendo o lo que estaba pasándonos, el manipular a Panamá, era uno de los nortes y era uno de los tantos proyectos que los Estados Unidos manejaban para poder tener éxito en esa invasión. Y ese sistema ha seguido funcionando. Actualmente pensamos que Panamá, durante la invasión, no hizo absolutamente nada. Sin embargo, en los Estados Unidos hay investigación, por ejemplo, de parte del mismo ejército de los Estados Unidos, que dice que en Panamá es el lugar en la guerra o el evento de guerra en el que más Navy SEALs han muerto. Eso que vemos en las películas. En ningún otro evento han muerto tantos Navy SEALs. Y cuando uno lee los estudios que hace el mismo ejército de los Estados Unidos, dicen que la culpa es de que Estados Unidos se negó a bombardear el lugar donde estaba el aeropuerto de Paitilla, que fue donde ocurrió el evento, porque era un barrio de gente pudiente. Cosa que no hicieron en el Chorrillo. Y por ese motivo, según investigan los mismos miembros del ejército que hicieron ese estudio para ver por qué murieron tantos Navy SEAL en manos de la gente que cuidaba el avión de Noriega, o el avión en el cual supuestamente Noriega iba a escapar o podía escapar, la conclusión, una de las conclusiones a las que llegan es esa, que hubo un error de parte de los altos mandos de no bombardear primero antes de que los Navy SEAL intervinieran. Por ese motivo murieron una docena de estas personas tan altamente entrenadas. Entonces, ese tipo de análisis que Estados Unidos lo hace sobre sus propias acciones, nosotros no las hacemos. Nosotros no nos sentamos a analizar por qué desembocamos en una invasión, por qué tenemos la democracia que tenemos, por qué todo. Entonces, ni siquiera el hecho de haber estado en la invasión y haber sido el bando que recibió los golpes y no el que los propinó, debería ser un motivo. El Imperio Británico está fundado sobre la idea de que los que llegaron a la isla de Inglaterra fueron los que salieron después de perder la guerra de Troya. Entonces, todos esos mitos fundacionales son importantes y eso no lo tenemos. El primer paso para poder obtener una enseñanza de parte de la invasión es comenzar a analizarnos, a mirarnos no como unos incompetentes o como los Noriega versus los gringos versus los no sé qué y la parte perdedora,
sino analizar qué fue lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó, y hacerlo, como habías comentado, Cristel, durante varias veces, de manera desapasionada. Ya no de manera como si fuera una lucha partidista por volver a ser presidente, como si Noriega fuera un candidato a presidente y yo estoy opuesto a él, o como si Endara es el candidato a presidente y yo soy en contra de Endara. Ya ellos dos están muertos. Tenemos que empezar a analizar y a ver esta situación. Por supuesto, a las víctimas se merecen que se les siga haciendo los trabajos que se han empezado y han tenido algunos niveles de éxito a pesar de toda la fuerza con la que nos estamos enfrentando para que eso se logre. Hay que continuar con eso. Pero como país, como enseñanza para el futuro, o sea, lo que viene después, si queremos que Panamá salga de ahora, siento que ahora mismo estamos en una especie de hueco en el cual hay mil motivos para estar ahí, pero lo que tiene que ver con la invasión, tenemos que empezar a analizar ese periodo de la historia, ese momento que es trascendental en Totalmente. punto y en nuestro Panamá, y de lo cual parte mucho de lo que tenemos hoy en día. Definitivamente, José Luis y Celia, y es que la dejadez histórica sobre nuestra memoria, sobre hechos que de una u otra manera impactan nuestra identidad, nuestra culturalidad, son los que siguen diluyendo, fragmentando a una sociedad, debilitándola para que de una u otra manera no pueda actuar en unidad y colectivamente por el procomún o por el bien común, ¿no? Y estos son algunos de los efectos, los impactos negativos, viéndolo desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva política, desde la perspectiva jurídica, sociológica, desde cualquier punto. Siempre estas coyunturas, siempre estos momentos, inclusive una invasión entendida como la comisión de crímenes de lesa humanidad, y que desde el punto de vista de la polemología o el derecho a la paz y a la guerra no se considera de ninguna manera como una guerra justa, dejarlos a un lado contribuyen a esa falta de identidad y a esa falta de unidad por el procomún. También quiero finalizar que haber tenido un caso y haberse emitido un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la conclusión de que Estados Unidos violó los artículos 1, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, el 7º sobre la protección de la maternidad y la infancia, el 23 sobre el derecho a la propiedad privada, también sobre el derecho a la justicia, todos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, significa una herramienta que, siendo parte de un éxito, de una lucha llevada a cabo por varias personalidades que Celia mencionó individualmente, y hay muchas otras, es un instrumento tanto de carácter nacional como internacional que no se debe dejar allí en papel, sino sobre el cual se tiene que seguir por lo menos buscando un mea culpa, así como ese mea culpa que hace reiteradamente Alemania frente a los judíos. También debemos buscar ese mea culpa de Estados Unidos frente a Panamá con respecto a las víctimas de la invasión. Terminamos el programa en este momento, nos hemos pasado algunos minutos, pero unos minutos necesarios ya, porque hemos abordado cada una de las preguntas clave que sirven para trabajar sobre esas ideas precisamente que ustedes han concluido. Despedimos a todas y todos quienes nos ven y escuchan. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos eternamente agradecidos con Celia y con José Luis por compartir, por socializar su experiencia, sus conocimientos respecto a el evento histórico de la invasión del 20 de diciembre de 1989. Muchas gracias. Cristel. Muchas gracias, Cristel, por invitarme. Gracias por la invitación. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Hasta luego.